Perú, una tierra de paisajes misteriosos y fauna emblemática, donde la belleza natural nunca deja de sorprender. Pero bajo estas escenas se esconde un mundo hostil, donde cada criatura recorre su propio camino hacia la supervivencia. Entonces, ¿qué permite que la vida persista y se adapte en una tierra tan desafiante? Perú salvaje, entre la vida y la muerte. Perú se extiende desde la árida costa del Pacífico hasta lo más profundo de la cuenca del Amazonas, atravesando los imponentes Andes, una de las cordilleras más altas del planeta. En un área relativamente pequeña, el país reúne ecosistemas completamente diferentes, que no existen de forma aislada, sino que están unidos por la geografía, el clima y las adaptaciones de la vida misma. Al oeste, el desierto costero casi no recibe lluvias, pero limita con mares ricos en nutrientes alimentados por la fría corriente de Humboldt. En el centro, los Andes se elevan como una pared de clima extremo, donde las temperaturas bajan y el oxígeno se diluye, lo que obliga a todos los organismos a adaptarse o ser eliminados. Y al este, la selva amazónica se abre a un mundo cálido, húmedo y denso que rebosa de vida, lo que contribuye a crear un Perú con una de las biodiversidades más resistentes del planeta. En medio de las tierras altas rocosas y los pastizales alpinos de los Andes, el puma sudamericano se mueve en silencio. Sin patrones brillantes ni rugidos atronadores, su pelaje grisáceo se confunde con la tierra y la hierba seca. El puma es el felino de mayor tamaño y con el área de distribución más amplia de América, ya que se encuentra desde los bosques tropicales hasta las montañas nevadas. Pero es aquí, en los Andes, donde su capacidad de adaptación se lleva al límite. Una hembra está criando a sus cachorros, escondidos en una grieta rocosa protegida. Los pequeños esperan, nacen ciegos, frágiles y completamente dependientes. La madre caza sola y regresa en silencio. No hay manada, ni ayuda. A esta altitud, la supervivencia de la próxima generación depende por completo de un solo individuo.
El cuerpo del puma está diseñado para terrenos traicioneros. Sus largas y poderosas patas traseras le permiten dar grandes saltos, y su larga cola le ayuda a mantener el equilibrio durante los giros repentinos. No persigue a sus presas a lo largo de grandes distancias. En cambio, el puma se acerca con cuidado, utilizando las pendientes y las rocas a su favor. A lo lejos, pasta una manada de guanacos, muy alertas y con una vista aguda. No son presas fáciles. El puma observa desde arriba, esperando pacientemente. Cada error debe pagarse con energía. Y en los Andes, la energía es vida. La caza se desarrolla rápidamente. El puma carga cuesta abajo. Acortando la distancia en segundos. Un individuo se separa de la manada. La breve persecución llega a su fin. La madre ha tenido éxito. Arrastra a su presa hasta su guarida, suficiente para alimentar a sus cachorros durante muchos días. En los Andes, cada caza no solo es la supervivencia de un individuo, sino la continuación de todo un linaje de vida. Al caer la tarde, el puma se funde con la oscuridad de las montañas rocosas, sin dejar rastro, sin mostrar su fuerza. En esta tierra inhóspita, un gobernante no necesita ser visto, solo existir. Por encima de las laderas donde caza el puma, el cielo andino se abre a otro mundo. Una enorme silueta oscura se desliza silenciosamente por el aire. Es el cóndor andino, el ave voladora más grande del hemisferio occidental, con una envergadura de más de 3 metros, que aprovecha las corrientes térmicas que se elevan desde las laderas de las montañas para volar casi sin esfuerzo. Con su inmenso cuerpo y sus enormes alas, rara vez necesita batirlas, ya que es capaz de volar durante horas gracias a su refinado conocimiento del viento y el terreno. A diferencia de los depredadores terrestres, el cóndor no mata. Su función es completar el ciclo de la vida, limpiar lo que queda
prevenir la propagación de enfermedades y devolver los nutrientes al ecosistema de alta montaña. En la antigua cultura andina, el cóndor era más que un simple pájaro. Se le consideraba un mensajero entre el mundo humano y los dioses, que llevaba las almas de los difuntos hacia el cielo. Su presencia en los cielos se consideraba antiguamente un signo de orden y equilibrio. Hoy en día, cuando los cóndores andinos siguen volando en círculos sobre estas montañas, es una prueba de que el ecosistema de alta montaña sigue funcionando. Cuando desaparecen, no solo el cielo se queda vacío, sino que el ciclo de la vida misma comienza a fracturarse. Surge el bosque nuboso, un lugar donde el aire está cargado de humedad. La luz se filtra a través de las capas de hojas y la vida existe en un estado frágil. En este mundo de un verde intenso, el oso de anteojos se mueve silenciosamente. Es la única especie de oso de América del Sur. Las marcas claras alrededor de sus ojos y hocico forman figuras parecidas a una máscara, y cada individuo tiene un patrón único. Su cuerpo es enorme, pero sus pasos son tan suaves que rara vez deja huellas claras, a diferencia de la imagen de los feroces osos depredadores. El oso de anteojos se alimenta principalmente de plantas, las frutas, los brotes de bambú, las hojas jóvenes y las bromelias silvestres constituyen la mayor parte de su dieta. Sus poderosas mandíbulas le permiten triturar los tallos duros de las plantas, mientras que sus largas garras le facilitan la escalada, una habilidad poco común entre las especies de osos grandes. Durante la mayor parte de su vida, el oso de anteojos vive solo. Cada individuo utiliza un amplio territorio, evitando los conflictos y rara vez entrando en confrontación directa. En el bosque nuboso, donde la energía es limitada, la calma y la eficiencia son las claves para la supervivencia. Pero el papel del oso de anteojos no termina con la supervivencia individual. Cada fruta silvestre que come, cada semilla que transporta, se dispersa a lo largo de caminos difusos a través de la niebla. De esta manera, el oso de anteojos se convierte en un silencioso jardinero del bosque nuboso, sosteniendo la regeneración de la vegetación a estas altitudes. En el extremo oriental de los Andes, donde el bosque nuboso desciende gradualmente, un destello de color rojo anaranjado resplandece entre las copas de los árboles. El gallito de las rocas andino, ave nacional de Perú, aparece por un breve instante y luego desaparece rápidamente entre las sombras del bosque. Con su brillante plumaje y sus antiguos lugares de apareamiento, esta ave reservada es tanto un símbolo nacional como una señal de que la frontera entre las altas montañas y la selva tropical está empezando a difuminarse.
A medida que nos desplazamos hacia el este, la altitud desciende metro a metro, los imponentes troncos de los árboles se elevan sin fin, y poco a poco aparece ante nuestros ojos la selva amazónica. Escondido entre la umbría vegetación del sotobosque de la selva amazónica, el jaguar se mueve sin hacer ruido. Se trata del felino más grande de América. Su cuerpo robusto y sus mandíbulas inmensamente poderosas le confieren la mayor fuerza de mordida entre los felinos, capaz de perforar el cráneo o la dura coraza de sus presas. Su pelaje dorado, marcado con patrones de rosetas únicos para cada individuo, rompe su silueta, lo que le permite mezclarse perfectamente con la luz moteada de la selva tropical. A diferencia de la mayoría de los otros felinos grandes, el jaguar está estrechamente vinculado al agua. Nada bien, bucea con confianza y a menudo caza a lo largo de ríos y bosques inundados, áreas ricas en alimento, pero también llenas de riesgos. Hoy se acerca a la orilla de un río. En el agua marrón y turbia, se eleva un pequeño banco de arena, expuesto al sol del mediodía. Sobre él, un caimán yace inmóvil, con el cuerpo estirado para absorber el calor. El jaguar observa sin prisas. Su cuerpo se agacha, y cada paso que da apenas produce ruido sobre el barro húmedo. La distancia desaparece gradualmente. Entonces comienza el ataque. El caimán yace inmóvil. El jaguar permanece inmóvil por un momento, respirando con dificultad, y luego arrastra a su pesada presa hacia las sombras del bosque ribereño. No hay rugido victorioso. En el Amazonas, el silencio mismo es la señal del éxito. Los jaguares viven en soledad y ocupan vastos territorios. Solo durante la temporada de apareamiento se buscan unos a otros, para luego separarse rápidamente. Las hembras crían a sus cachorros solas, enseñándoles a cazar en un mundo en el que solo unos pocos llegan a la edad adulta. La presencia silenciosa del jaguar ayuda a mantener el orden en todo el ecosistema. Mientras el depredador alfa siga ahí, el bosque seguirá funcionando según las leyes establecidas hace millones de años. El río vuelve a la calma después de la violenta caza.
Una forma de color rosa pálido sale a la superficie, rompiendo el agua con un pequeño anillo de ondas. Es el delfín del río Amazonas. A diferencia de los delfines oceánicos, con cuerpos elegantes y movimientos rápidos, el delfín de río tiene una complexión más robusta, un hocico largo y un cuello flexible, un rasgo poco común entre los cetáceos. Su característico color rosado no siempre es visible. Cuando son jóvenes, son grises. Con el tiempo, debido a los densos vasos sanguíneos bajo la piel y a los golpes y abrasiones de la vida, el cuerpo cambia gradualmente a un tono rosado pálido, más intenso en los individuos completamente desarrollados. En las turbias aguas del Amazonas, esta coloración no los hace fáciles de detectar. En las culturas de las comunidades indígenas, el delfín del río Amazonas no es simplemente un animal, se le considera el espíritu del río, un ser que aparece y desaparece sin dejar rastro, dejando la superficie del agua en calma, como si nunca hubiera sido perturbada. En el Amazonas, no todas las criaturas dominan por su fuerza. Algunas sobreviven gracias a una sutil adaptación, viviendo en la frágil frontera entre el agua, el bosque y el mito, como el delfín rosado de este mismo río. Entre las altas ramas, el perezoso de 3 dedos cuelga suspendido, casi inmóvil. Con sus largas extremidades y sus garras curvas en forma de gancho, pasa la mayor parte de su vida colgado boca abajo de los árboles. Su cuerpo compacto y sus movimientos tan lentos que apenas se perciben hacen del perezoso de 3 dedos una de las criaturas más fáciles de pasar por alto del Amazonas. Esa lentitud no es una debilidad, sino una estrategia de supervivencia. Su dieta consiste principalmente en hojas, bajas en energía y difíciles de digerir. Para adaptarse, todos los procesos de su cuerpo se reducen al mínimo. El pelaje áspero del perezoso no solo le sirve para mantenerse caliente. En los pequeños surcos entre los pelos crecen algas y microorganismos que tiñen su cuerpo de un color verde pálido. Esta capa natural permite al perezoso de 3 dedos camuflarse perfectamente en el dosel, escapando de la mirada de los depredadores desde arriba y desde el suelo. La vista del perezoso es mala y sus reflejos son lentos, pero a cambio es excepcionalmente bueno escondiéndose. Cuando aparece el peligro, el perezoso no huye, se queda quieto, confiando en su camuflaje y en su propia paciencia. A su alrededor, el dosel amazónico nunca está en silencio. Los colibríes pasan como destellos de luz, los guacamayos rojos llenan el aire con sus fuertes gritos, las ranas venenosas de colores vivos advierten con sus intensos tonos y, en algún lugar por encima,
El águila arpía, la cazadora de los cielos, observa en silencio. En este mundo en constante movimiento, el perezoso de 3 dedos existe a su manera, sin competencia, sin prisas. En el Amazonas, donde la vida se mide a menudo por la velocidad y la fuerza, el perezoso de 3 dedos demuestra que la lentitud también puede ser un camino hacia la supervivencia. Los ríos del Amazonas no terminan en la selva tropical, sino que llevan la vida a través de los Andes, fluyendo hacia el oeste, donde la tierra se cierra y se abre el Océano Pacífico. Aquí, el desierto se encuentra con el mar. La tierra es árida y casi no recibe lluvia, pero en alta mar, la fría corriente de Humboldt asciende desde las profundidades, trayendo consigo grandes cantidades de nutrientes. Esta paradoja crea uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta. En los afloramientos rocosos de la costa, los pingüinos de Humboldt se apiñan juntos. No viven entre el hielo y la nieve, pero se han adaptado al clima frío que crea la corriente. Sus densas plumas y sus cuerpos aerodinámicos les permiten bucear a gran profundidad y cazar peces en aguas frías. En tierra, son torpes y silenciosos. Bajo el agua, se convierten en ágiles cazadores. No muy lejos de allí, los leones marinos sudamericanos dominan las costas rocosas. Cientos de ejemplares se reúnen en grandes colonias, y sus gritos resuenan entre el viento y las olas. En tierra, descansan, compiten por el espacio y cuidan de sus crías. En el mar, son ágiles depredadores. Pero no todas las amenazas provienen del océano. A veces, surgen conflictos en la costa, cuando los leones marinos se enfrentan a manadas de perros salvajes, una clara señal de la intersección entre el mundo salvaje y la humanidad. Más lejos de la costa, la superficie del mar parece tranquila. Pero bajo las profundas aguas azules, las ballenas azules están migrando, como los animales más grandes que jamás hayan existido en la tierra. Se mueven lentamente a lo largo de la costa peruana, en busca de alimento abundante. Cada latido de su corazón resuena como un recordatorio del antiguo pasado del océano. Arriba, pelícanos y cormoranes se zambullen en el agua en oleadas, siguiendo a los bancos de peces. Cada zambullida completa un ciclo de vida. El mar alimenta a las aves nutren la costa y las corrientes oceánicas mantienen todo en movimiento. Desde las frías y rocosas tierras altas de los Andes, donde los pumas y los cóndores andinos ponen a prueba los límites de la supervivencia. Pasando por la densa selva amazónica con jaguares, delfines rosados y perezosos de 3 dedos. Hasta llegar a la árida costa del Pacífico, enriquecida por las frías corrientes oceánicas.
Perú emerge como una cadena de mundos unidos por frágiles conexiones. Cada especie desempeña un papel insustituible dentro de un orden natural, moldeado a lo largo de millones de años. Pero ese orden se encuentra ahora bajo una presión sin precedentes. La deforestación, la minería, la sobrepesca, la contaminación de los océanos y el cambio climático están reduciendo constantemente los hábitats de la vida silvestre y alterando las relaciones ecológicas que antes estaban en equilibrio. Perú ha protegido y sigue protegiendo sus tesoros naturales a través de parques nacionales, reservas marinas y la participación cada vez más importante de las comunidades indígenas. Sin embargo, en un mundo interconectado, estos esfuerzos no serán suficientes sin una responsabilidad compartida. Porque la naturaleza no existe dentro de las fronteras. La degradación de las cumbres de los Andes, las profundidades de la Amazonía o las costas del Océano Pacífico es una advertencia para todo el planeta. Proteger Perú es también proteger el futuro de la vida en la Tierra.